Muy bien, segundo bloque de M20 de este programa muy especial porque estamos con el señor Hernán Rago. Te dijimos que teníamos mucha información, te dijimos que teníamos gente que había conocido a Roger Waters, más bien que había trabajado con Roger Waters, que es el fenómeno del momento, porque se ven los recitales impresionantes. Sí, por supuesto. Y estamos con él, su nombre es Hugo Zuccarelli, pero vos lo conocés mejor, vos lo vas a poder presentar mejor. Básicamente Hugo Zuccarelli es una persona que inventó un sistema de sonido en estéreo. ¿Qué quiere decir en estéreo? Es que con dos parlantes o con auriculares, en donde vos escuchás como si estuvieras escuchando en surround, con un home theater, como si estuvieras en el cine, un pájaro que te vuela alrededor, todo, pero siempre en dos canales, con dos parlantes o con auriculares. Es algo muy difícil de lograr. Bueno, Hugo es inventor y bueno, ahora nos va a contar un poco de la historia. Y gracias a ese invento llegó a trabajar en discos tan importantes como The Final Cut, el último disco oficial de Pink Floyd, con Waters incluido en la formación, en donde es un disco que está, entre otras temáticas, en contra de la guerra de Malvinas. Perfecto. Así que bueno, estamos Hugo, acá. Bienvenido, Hugo. ¿Cómo te va? Contanos un poco, introducirnos un poco al invento que vos realizaste. Claro, antes que nada, ¿cuál es la diferencia entre un científico y un inventor? Científico y un inventor. Bueno, el científico o los científicos son las personas que definen la frontera de nuestro conocimiento. Todo lo que la humanidad conoce lo podemos encerrar dentro de un círculo y el científico es el que de alguna manera mide, repite experimentos, el que consolida el conocimiento humano y el que define la frontera de lo que se conoce a lo que se desconoce. En cambio, el inventor vive en un espacio finito. Lo que nosotros sabemos es finito, pero lo que desconocemos es infinito. Y ahí es donde viven los inventores. Claro. Los inventores viven en un mundo que todavía no es real, en un mundo irreal, un mundo de fantasía y de descubrimiento, donde en general son pioneros que van buscando cosas para meter dentro del círculo. Claro, dentro del día a día de la gente. Van a aportar al conocimiento humano descubriendo e inventando cosas que no se conocían. Ahora, lo interesante es que en general el mecanismo de supervivencia de la comunidad científica al principio es rechazar todo invento. Toda idea nueva es rechazada, claro, hasta que finalmente el inventor termina siendo un científico. Claro, es lo que le pasaba a Galileo, que la Inquisición no le permitía demostrar que había descubierto el sistema solar. Exactamente. O sea, porque no le convenía a la Iglesia en ese momento. Y vos, Hugo, te definís como un inventor, yo digamos. Siempre fui un inventor. Yo desde muy chico tuve una curiosidad inquebrantable, siempre hacía preguntas y muchas veces no me quedaba contento con las respuestas. Claro. Eso es específicamente lo que me sucedió con la holofonía. Cuando yo tenía 10 años, iba por la calle leyendo una revistita del Pato Donald y atrás mío chocaron dos autos, con lo cual yo me asusté mucho. Quiero decir que mi vida no corrió ningún peligro y en realidad no me salvé la vida por mi oído, pero para mí en mi mundo infantil eso fue lo que sucedió. Claro. Y cuando llegué a casa lo primero que le pregunté a mi papá, que era profesor de la Universidad de Buenos Aires, era doctor en química, era una persona letrada, le pregunté cómo hacía uno para localizar sonidos. Y él me contestó, por supuesto, lo que se conocía en aquel tiempo, el método científico, era que nosotros escuchamos o localizamos los sonidos porque tenemos dos oídos. Claro. Y esa es la teoría estereofónica o binaural, porque tenemos dos oídos. Entonces, ¿qué pasa? Este sonido, cuando llega a este oído, se escucha un poquito más alto, con más intensidad que cuando llega a este oído, y con un anticipo, o en el otro con un retardo, porque la velocidad del sonido no es infinita, es finita. ¿Y el cerebro lo interpreta? El cerebro, calculando o mediría la interacción entre estos dos canales, interpolaría y mediría que es a la derecha o a la izquierda. Pero yo me quedé mal porque el auto estaba perfectamente atrás mío. Lo que quería decir que el impulso sonoro había llegado a los dos oídos en el mismo preciso instante y con la misma intensidad. Entonces no lo tendría que haber interpretado. Y vos interpretaste que venía de atrás. Venía de atrás. No de adelante, digamos. No de adelante. Y eso es otra cosa que me llamó la atención. Hay lugares específicos que son en el medio de la cabeza, adelante, atrás, arriba o abajo, donde la señal llega a los dos oídos porque es equidistante. Entonces, y otra cosa que más me llamó la atención era el hecho de que si uno se tapa un oído, o lo pueden hacer ustedes, cuando lleguen a casa con ayuda de alguien, ustedes se tapan un oído, cierran los ojos y una persona con una cajita de fósforos dando vuelta o arriba o abajo, o incluso haciendo números y letras delante de la cara,
uno con un solo oído puede leer el número 2, el número 3, la letra L, M. Con los dos oídos no, pero con los dos oídos sí, y con pero uno aún también. con uno. O sea que toda esta teoría de La direccionalidad, que, la o sea se que sigue los dos manteniendo. oídos eran redundantes, había una redundancia que permitía que si vos estabas en la foresta y vos imaginate en la selva y estás en la oscuridad, sos Tarzán y viene un león y te quiere comer, no solo es importante saber que hay un león, pero de dónde viene el león, porque vos podrías perfectamente correr hacia donde está el león. Entonces la localización espacial era una cosa que para mí era fundamental para la supervivencia de la especie. Entonces el hombre inventó o se desarrolló o evolucionó en un sistema totalmente diferente al de los animales. Porque como vos sabés, los animales mueven las orejas. Los perros, los gatos mueven las orejas para localizar el sonido. Nosotros no lo movemos. Entonces, no solo que no lo movemos, es instantáneo, o sea que no necesita que nosotros movamos de alguna manera el oído, y aparte, en vez de dos sonidos, porque uno por cada oreja, vos viste que los gatitos pueden saber dónde están dos perros, pero un tercer perro ya se lo pierden. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Esta posición de los oídos ya deja de ser fundamental y nace un sistema evolucionado que yo descubrí que es la holofonía. Claro. Descubrí que el oído humano, aparte de ser un receptor pasivo, el oído emite sonidos. O sea que esta emisión, si nosotros aceptamos que esta emisión sonora se transmite a través de esta corneta, que si yo pongo mis manos así, modifico la señal, este es mi sonido, mi voz sin la corneta, este es mi voz con la corneta. Bueno, esta corneta no es simétrica, o sea que este lado se comporta diferente a este lado. Bueno, el oído tiene todas las asimetrías necesarias para que este sonido, al expandirse al campo sonoro, sea asimétrico. Entonces, si otro sonido interactúa con ese sonido de emisión, va a producir una figura de interferencia similar a los hologramas, un holograma sonoro, y adentro de la cóclea habrían los mecanismos ciliares específicos para analizar esta figura de interferencia. O sea, básicamente entendiste cómo funciona el oído humano y lograste reproducirlo en una cinta estéreo. Primero lo reproduje en un oído artificial que nosotros con mi mujer, yo me casé muy joven, mi mujer Alicia era estudiante de Bellas Artes, hicimos moldes de la oreja, le pusimos todas las cosas que yo consideraba que tenían que producir esa emisión. Yo me metía dentro del ropero, en la oscuridad, con un solo auricular y un dedo en el oído, y ella afuera con esta oreja y una cajita de fósforos haciéndome ruido, y yo tenía que decir si era adelante, arriba y abajo, adelante y atrás. Finalmente, después de 4 meses de experimentación, pude escuchar números, letras y ese tipo de cosas. Cuando hicimos uno perfecto, hicimos 2, y como en vez de ponerlo en un manguito con una percha o en un florero o en un rollo de papel higiénico, decidimos ponerlo en una cabeza. Sacamos una cabeza de un muñeco, el muñeco tenía la nariz torcida que parecía Ringo Bonavena, el púgil, y así lo llamamos Ringo. Entonces Ringo nació como el primer robot que tenía la función humana de escuchar en 3 dimensiones. Esas grabaciones se las mostré a los profesores de la universidad. En ese momento yo estaba estudiando ingeniería electrónica en el Politécnico de Milano, y lo primero que me dijeron los estudiosos era, bueno, primero, pibe, 2 cosas. Esto no existe, pero aparte, ¿ves esos libros ahí? Toda esa biblioteca dice que esto no puede existir, porque nosotros enseñamos que nosotros escuchamos la localización no solo porque tenemos 2 oídos, sino por una cuestión psicoacústica de que nosotros podemos escuchar un avión arriba en el cielo porque sabemos que los aviones vuelan, o una moneda que cae porque sabemos que cae. Entonces, lo que vos inventaste es lo que se llama un breakthrough. ¿Cómo se dice en español? Un adelanto. Un adelanto científico sin precedentes. O sea, todo el mundo lo está buscando, vos lo encontraste. Tan así que un día lo pudiste patentar. Lo pude patentar. Tenemos una cosa, Hugo estudió en la Universidad de Milano porque se tuvo que exiliar en el 78. ¿no? 78 me fui. Por temas de dictadura y demás, o sea que además fue uno de los científicos que perdimos por temas ajenos. Sí, bueno, el asunto es que la UBA, que hice 4 años, me fui al Politécnico de Milano, donde me dieron una beca de estudio. Estuve en el Politécnico, en el campus, durmiendo con una beca, y ahí desarrollé la holofonía porque fue la primera vez que tuve acceso a un grabador estéreo. Y empecé a hacer todas las pruebas que hacen los demás científicos, no sabiendo qué se sabía, qué no se sabía, pero cuando descubro esto, lo muestro como curiosidad y me dicen, es imposible. Y lo patento. Luego vos trabajaste con Roger Waters. Para llegar a eso, lo patento, empiezo a mostrarlo en Italia, el Foro Itálico de la RAI, la CBS, el Polygram y todas las compañías italianas
semanas y finalmente llego a la conclusión de que en Italia no se iba a llegar a nada. Una de las razones es que gente muy, yo soy italiano, pero te puedo asegurar que hacer negocios en Italia, hay gente vendiendo la plaza, los árboles, las plazas, son todos estafadores. Si vos realmente vas a Italia te vas a dar cuenta que son gente muy poco seria. Bueno, el asunto es que con una cosa tan pesada iba a tener que emigrar a otro lado. La gente me decía, mirá, flaco, vos sos argentino, viniste a Italia, vos creés que tenés esto, vos te imaginás lo que tienen los yanquis, los japoneses o los alemanes, salí de acá, me decía. El prejuicio. Entonces al final decidí ir a Inglaterra, conocí gente de Inglaterra que me invitó a visitar y empecé a hacer demostraciones. Rick Wakeman, Kate Bush, Peter Gabriel, Vangelis, toda esa gente. Finalmente termino con Paul McCartney. Paul McCartney dice, bueno, no quiero que se lo muestre más a nadie. Sí, después tenemos fotos de Hugo con esa gente trabajando, ¿no? Bueno, previamente me dice, no quiero que se lo muestres a nadie, yo quiero averiguar cuáles son las características de este sistema. Bueno, después de 2 o 3 semanas yo le digo, mire, yo la dejé a mi mujer en la Argentina, en Italia, le mandan un pasaje, nos ponen en una suite de un hotel, todo muy bien, todo qué sé yo qué. Después de 2 o 3 semanas de experimentación, me dicen, bueno, te vamos a presentar un contrato. Me presentan un contrato, lo muestro a un abogado, el abogado dice, flaco, esto no. O sea, básicamente le querrían robar el invento. Básicamente quería aprender cómo funcionaba la holofonía y pegarme una patada, porque la patente, ustedes saben que una cosa es patentarlo y otra cosa es que te den la patente, porque pasan muchos años. En definitiva, las patentes son para las corporaciones grandes que tienen plata para litigio. Bueno, y ahí caes con... Ahí me deja en la calle, a mí 23 años con mi mujer de 22, pero un amigo me dice, como te pude presentar a Paul McCartney, te puedo presentar a los Pink Floyd. Al otro día vamos, le hago... Amigo, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué amigo? Un amigo. Y trabajaba en Advision Studios. Bueno, vamos a... ¿Cómo se llama? A visitar a... No vamos a Virro, vamos a otro, pero no me acuerdo el nombre. Y están Roger Waters, lo reconozco, Roger Waters, David Gilmour, qué sé yo qué. Le hacemos escuchar, Roger Waters termina de escuchar esos sonidos, los demos, esas cajitas de fósforo, el corte de cabello, etcétera, etcétera. Yo hablaba muy mal el inglés, pero tenía un traductor. Me pregunta si podía venir a trabajar los próximos 10 días que tenían que terminar el programa. Yo le digo que sí, agarro un cheque, me lo da, yo lo miro, hay un montón de ceros, se lo muestro a mi amigo, me dice, che, ¿esto qué es? Me hace así. Decirle que sí, decirle que sí. Bueno. 40.000 libras. 40.000 libras, sí. Un montón de plata. Un montón de plata por 10 días de trabajo. Bueno, el asunto es que hago los 10 días de trabajo, qué sé yo qué, se van todos de vacaciones, pero no terminaron el disco. Cuando vuelven... ¿De qué estás hablando? ¿De Final Cut? Final Cut, sí. Incluso está mi voz en el disco de Final Cut, después te digo dónde. Bueno, el asunto es que cuando vuelven, están peleados. Vuelve uno, lo esperan al otro. Cuando este se va, el otro vuelve, qué sé yo qué, pasan el disco 6 que meses. señaló la ruptura de Pink Floyd como banda con Roger Waters. Sí. El disco donde Waters no podía soportar opiniones ajenas, donde los excluyó a todos, salvo a Gilmour, que era intocable en algún aspecto, ¿no? Bueno, en realidad la diferencia fue una diferencia profesional. Yo creo que como amigos pueden andar muy bien, pero el asunto es decir hacia qué lado pinta la banda. Se puede hacer ay, te quiero, o vamos a hablar de cosas serias. Claro. Roger en aquel momento estaba muy enajenado con el asunto de la biografía que había contado en The Wall, con la muerte del padre, con la educación, con todos los problemas que él acarreaba, que hicieron a la banda muy famosa, porque los temas recurrentes del padre, la muerte del padre, de la alienación del amigo que es Syd Barrett, y de todo el odio que él tiene para la sociedad anglosajona, digamos, bueno, pero fue lo que hizo. Siempre tuvo temáticas serias. Roger Waters se caracteriza por hablar en serio en la música. Sí, pero en el Final Cut prácticamente, no sé si ustedes lo escucharon, habla en el de Fletcher Memorial Home, sí. Habla de agarrar a todos los genocidas, incluso Videla, Margaret Thatcher, Brezhnev y todo eso, ponerlo ahí y matarlos a todos. No sé si ustedes escucharon, dice the final solution must be applied, can be applied. ¿Qué quiere decir? La final solution fue el exterminio de los... La solución final. Y esa idea que se le ocurrió a todo el mundo, pero claro, es contradictorio solucionar la guerra de esa manera. Pero bueno, prácticamente el paradigma era que los demás de la banda dijeron, che, flaco, nos van a bajar de un ondazo si seguís diciendo ese tipo de cosas. Pero en ese momento la guerra de Malvinas allá se vivió mal. Pero mal. Aparte yo era argentino, estaba en el asunto de las Malvinas, y este disco antibélico fue totalmente saboteado por las discográficas, tanto así que no vendió nada.
Claro. O sea, yo no tuve regalías porque ellos decían que no tenían plata, siempre, qué sé yo qué, llorando. Pero el asunto es que si yo hubiera tenido regalías, fue el disco que menos se vendió de lo de sí, Pink es Floyd. histórico. Después hice el Roger Waters, de los Pros and Cons. El primer disco solista de Waters. No fue el primer solista porque él ya había hecho Sí, el The Body. The Body, un Sí. disco de efectos de sonido. No, Musical y tiene efectos música de sonido. muy Sí, sí. linda de Body. Con- Entonces, yo lo ojalá estuviera mejor Ron Blessing, difundida. sí, un flor de Sí, disco. sí, sí. Así que bueno, vamos a ir ahora al corte y Dale. después bueno, seguimos charlando un poco con Hugo. Bueno, muy bien, muchas gracias. Muy lento y poco a poco olvidar el tiempo y su velocidad. Sí, sí, pero ¿qué querés que haga? Está bien, boludo. ¿Qué pasó? ¿Qué dice? Que no es que corte y seguimos hablando con él. Ah, ok, no, claro. Ya estuvo. Bueno. Pero no hablamos de la... De nada, va. Cuando se Bueno, hagan los sí. shows holofónicos los vendemos y listo. ¿Te parece? ¿Está bien? Dale. Bueno. ¿Me saco el microfonito? Sí, te necesito yo. No, está bien.